Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Génesis y vamos a continuar con nuestra serie Gente real en un mundo real con un Dios real. Este es nuestro tercer mensaje en esta serie, Gente real en un mundo real con un Dios real. A veces pensamos que las personas que aparecen en la Biblia son santitos, no son personas de carne y hueso. Ellos no entienden nuestras dificultades, ellos no saben lo que es vivir y no saber si vamos a llegar a la quincena. Ellos no tienen los problemas de familia como yo los tengo, y no es así. Gente real en un mundo real, y lo más importante, con un Dios real que va a su encuentro. Y es lo que estamos en esta serie, encuentros con Dios en el contexto moderno. Y el día de hoy vamos a hablar de alguien que hablamos de alguna manera la semana pasada, y es Sara. Ya hablamos acerca de Abraham en Génesis 15. Hablamos de Agar en Génesis 17, Génesis 16. Y ahora vamos a hablar de Sara. Encuentros con Dios en el contexto moderno. Voy a leer Génesis 18 del 9 al 15 y 21 del 1 al 7. Esta es la palabra de Dios. Entonces ellos le preguntaron, ahorita vamos a ver quiénes son ellos. ¿Dónde está Sara, tu esposa? Allí en la carpa, les respondió. Dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos, y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó: ¿acaso voy a tener placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha, y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara por su parte tuvo miedo y mintió al decirle: yo no me estaba riendo. Pero el Señor le replicó: sí te reíste. Génesis 21 del 1 al 7. Tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio a Abraham, le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó, tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces: Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. Amén. Señor que estás en los cielos, queremos rogarte en el nombre de Jesús que abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley. Que abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en estos encuentros que tú tuviste con gente real en un mundo real. Que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad del Evangelio, y que al creerla seamos transformados en nuestra relación contigo y en nuestra relación con nuestro prójimo. Amén. Charles Chaplin dijo esta frase: un día sin reír es un día perdido. Un día sin reír es un día perdido. Y muchos doctores, terapistas,
y expertos están de acuerdo en que la risa es una necesidad humana. La risa es una necesidad humana. Sin ella, nuestra salud psicológica, nuestra salud emocional, nuestra salud física incluso, empieza a deteriorarse. Necesitamos reírnos. Y en este pasaje, Génesis 18, Génesis 21, encontramos dos clases de risa. Génesis 18 no encontramos una risa saludable, encontramos una risa cínica de parte de Sara. Y Génesis capítulo 21 encontramos una risa de asombro de parte de Sara. La pregunta que queremos contestar en esta mañana es: ¿cuál risa define tu relación con Dios? ¿Alguna vez lo habías pensado? ¿Mi risa en relación con Dios? Bueno, nuevamente en este pasaje 18 encontramos una risa cínica de parte de Sara. Génesis 21 encontramos una risa de asombro de parte de Sara, y apuntan estas dos clases de risa a su relación con Dios. ¿Cuál risa define tu relación con Dios? Demos un poquito de contexto y hablemos, número uno, de la risa de cinismo de Sara. Pero demos un poquito de contexto. En Génesis 17, Dios da la señal del pacto que ya había hecho con Abraham y les manda a poner la circuncisión a todos los varones de su casa como la señal nuevamente del pacto. Y hablando Dios con Abraham, le dice lo siguiente: también le dijo Dios a Abraham: a Sarai, tu esposa, ya no la llamarás Sarai. A Abraham le cambió el nombre a Abraham, y a Sarai se lo está cambiando a Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones, y de ella surgirán reyes de pueblos. ¿Cuántos años tenía Abraham? 99. ¿Y saben qué fue lo que le contestó Abraham a Dios? Si siguen leyendo ustedes, Abraham le dice a Dios: mira, Dios, ya tengo a Ismael, bendice a Ismael, ¿no? Ya está aquí. O sea, ¿por qué nuevamente me dices que Sara, mi esposa de 89 años, me va a dar un hijo? Dios le dice: voy a bendecir a Ismael, no te preocupes por Ismael, él no es el hijo del pacto. Dios le vuelve a reafirmar a Abraham que va a tener un hijo a través de Sara. Le cambia el nombre y ella va a ser madre de naciones. Capítulo 18, si ustedes leen 18:1, dice que Abraham estaba ahí en su campamento y que se aparecieron 3 hombres, que inmediatamente Abraham va a recibirlos y les dice: quédense aquí, les voy a preparar comida, les voy a dar bebida. Y uno de ellos es identificado como Dios. Uno de ellos. Los otros 2 personajes, muchos eruditos piensan que son ángeles, pero hay un personaje que es identificado con Dios, y nuevamente empieza a hablar Dios con Abraham. Lo interesante es que Sara está en la tienda y está preparando la comida, pero con la oreja a ver qué le están diciendo a Abraham. ¿Ok? Entonces ellos le preguntaron: ¿dónde está Sara tu esposa? Allí en la carpa, les respondió, escuchándonos. Dentro de 1 año volveré a verte, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Por eso Sara se rió. Esta no es una risa de alegría. Lo vamos a ver más adelante. Esta no es una risa de alegría. Esta no es una risa de optimismo. Esta es una risa cínica. ¿Por qué? Porque Sara está en el lugar más bajo de su vida.
Ella se ríe porque la promesa de Dios de que en un año tendrá un hijo le parece una burla. O sea, alguna vez tú y yo nos hemos reído de esa manera, ¿no? Alguien te dice algo y tú, sí, cómo no. Esa es la clase de risa de Sara ante lo que Dios le está diciendo. No es la primera vez que Dios le está diciendo a Sara, pero sí es la primera vez que de manera indirecta Dios se está refiriendo a Sara. Todas las promesas, la promesa de una descendencia y la promesa de la tierra, siempre eran a Abraham en el encuentro que Dios tenía con Abraham. Y Abraham se lo compartía a Sara. Pero en esta ocasión, de una manera indirecta, pero más personal, por primera vez Sara está escuchando la voz de Dios diciéndole que va a tener un hijo a los 90 años. Sara va a tener un hijo a los 90 años. Por eso Sara se rió y pensó: ¿acaso voy a tener este placer? ¿De qué está hablando Sara? En primer lugar, el versículo 11 nos dice que ya Sara había pasado por la menopausia. Y muy posiblemente lo que dice el versículo 12, ¿acaso voy a tener placer? Es porque ya no tenían relaciones sexuales, ¿sí? Para tener un hijo necesitas tener relaciones sexuales. Relaciones sexuales implican placer. Y ella dice: ¿acaso voy a tener otra vez placer? Entonces muy posiblemente ellos ya no tenían relaciones sexuales. 25 años estuvo escuchando Sara acerca de una promesa. Y la promesa no llegó, y la promesa no llegó, y la promesa no llegó, y la promesa no llegó. Y ahora que tengo 89 años, ahora que han pasado mis mejores años, me estás diciendo que voy a ser madre. Y Sara se ríe en la cara de Dios. Es una risa de cinismo. Es una risa de cinismo. Ahora, ¿cómo contestó Dios? Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Y qué hace Sara? No, yo no me reí. Y Dios le dice bien clarito, ¿sí? Sara, te reíste. Y porque te reíste ya no te voy a dar un hijo. Tome, no, ¿sí? O sea, Dios le dice a Sara: Sara, te reíste. Ahora, ¿por qué se rió Sara? ¿Por qué se ríe Sara? Porque tiene miedo. Y cuando tenemos miedo, mentimos. Es la primera vez que Dios está dirigiendo a Sara. Dios sabe que Sara lo está escuchando mi voz y le estoy diciendo que va a tener un hijo. Sara se ríe en la cara de Dios, ¿sí? Y cuando Dios le dice: ¿por qué te reíste?, Sara tiene miedo y miente. Como muchos de nosotros, cuando tenemos miedo, mentimos. Pero la pregunta más importante es: ¿por qué se rió Sara? ¿Por qué se rió Sara? Es como, imagina por favor que es la primera vez, es tu primer encuentro con Dios, tu primer encuentro con Dios. Y lo más notable de tu primer encuentro con Dios que se registra en la Biblia es que te reíste de Dios. Qué oso, ¿no? Imagina por favor por un momento que vas a tener la entrevista. Vas a ver por primera vez a la persona que más admiras en el deporte o en la política. No sé si se puede admirar en la política, pero bueno. O tu artista favorito, no lo sé. Vas a tener un encuentro con él. Y cuando vas a saludarlo, te tropiezas y te caes sobre él, ¿no? Y todas las fotos y todas las redes sociales y hacen un meme de ese encuentro. ¡Qué oso! ¿No? ¡Qué horrible! ¿No? Ya quedaste ahí para todas las generaciones. Bueno, algo así, imagínate algo así con respecto a Sara.
¿por qué se rió Sara? La risa de Sara es una risa de sentirse consumida en su vida. Nuevamente el versículo 12 dice: ¿acaso voy a tener este placer? Estoy consumida. Estoy consumida. No sé si hay aquí algún fan de Alanis Morissette. ¿Hay algún fan? Hay una canción de ella de 1996, se llama Ironic, Ironía. Y esta canción empieza con la siguiente frase: un hombre de 98 años se acaba de ganar la lotería y al otro día se muere. Y toda la canción, toda esta canción habla precisamente acerca de esas cosas, ¿no? El día de tu boda llueve, encuentro al hombre de mis sueños y al mismo tiempo me presenta a su esposa. O sea, toda la canción habla acerca de las ironías de la vida, de a veces cómo la vida se burla de ti. Bueno, esta es la razón de la risa cínica de Sara. Mis mejores años ya han pasado. He escuchado que Dios nos hizo esta promesa hace 24 años. Y ahora que estoy vieja, me dicen que voy a ser mamá. Por favor, no se burlen de mí. No se burlen de mí. Sara está consumida, la vida la ha consumido, pero especialmente a Sara le ha consumido que el estigma que ha estado llevando, hablamos de esto la semana pasada. Sara se siente consumida por el estigma de no sentirse mujer por las normas culturales de su tiempo. Mencionamos que para ese tiempo la cultura decía: una mujer es valiosa si está casada y si tiene hijos. Y Sara es la mujer que no tiene hijos. Es la estéril. Pero sobre todo me hicieron una promesa. O sea, una cosa es reconocer que soy estéril, pero otra cosa es que me prometas que voy a tener hijos. Eso es cruel, ¿no? Sería muy cruel. O sea, déjame adaptarme a la terrible verdad de que soy estéril. Pero una cosa es tener la esperanza y tener la esperanza y tener la esperanza, y la esperanza nunca llegó o no ha llegado. Y la cultura te dice: no eres verdaderamente mujer. Hablamos de eso la semana pasada. Entonces ella se siente consumida por el estigma de la cultura. Y Carolyn Custis James dice lo siguiente: en lugar de extraer su identidad y propósito de Dios, Sara cayó en la misma trampa que el resto de nosotros. Oyó las voces de su cultura, sus circunstancias y del pueblo que la rodeaba, que le decían quién era, lo que haría que su vida se realizara y cómo ella podía contribuir. Y como no eres mujer, porque eres estéril, entonces no vales. Y esa es una pesada losa que ha estado cargando Sara. Pero muchos de nosotros también la cargamos. ¿Qué pasó en esta semana? Que la cultura te dice que esto deberías de haber hecho, que esto es lo que deberías de ser, y que al no lograrlo, al no tenerlo, te has sentido abatido. Te has sentido abatido. Nosotros encontramos nuestra validación en esta cultura a través del éxito profesional, a través de una buena apariencia física, a través de tener dinero, muchísimas cosas. Y podemos estar viviendo de la misma manera que Sara. Sin embargo, el llamado del Evangelio es reemplazar estas demandas y normas culturales con el amor y el favor de Dios, que no se pueden perder una vez que se reciba a través de Jesucristo. Mencionamos esto el domingo pasado. ¿De dónde estás obteniendo tu identidad? ¿De la cultura o de la redención?
¿De dónde estás obteniendo tu identidad? ¿De lo que te dice el mundo que deberías de ser? ¿De lo que te dice el mundo de que deberías de hacer? ¿O de lo que eres en Cristo? Y cuando crees esto, entonces sabes que no lo puedes perder y empiezas a encontrar una verdadera libertad. Pero este no era el caso de Sara. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Te has sentido así como Sara? ¿Has tenido alguna vez una esperanza en tu trabajo o una esperanza en una relación y estás ahí y no llega? Y te sientes destrozado. Y cuando estamos en ese momento, podemos ser tentados a matar nuestro corazón. ¿A qué me refiero con eso? Lo que yo esperaba nunca llegó. Y entonces, para no sufrir más, voy a matar mi corazón, voy a cubrir mi corazón, no voy a ser lastimado más. Quiero pasar por la vida sin que nadie más me lastime. Quiero pasar por la vida estando dopado y simplemente pasar por la vida para que nadie más me lastime. La droga de Sara era el cinismo, era la incredulidad. ¿Dónde está tu Dios que hace 24 años me prometió que íbamos a tener un hijo? Por favor, a estas alturas no me vengan con eso. No me vengan con eso. ¿Has intentado matar tu corazón cuando tu matrimonio no funciona? ¿O cuando tus hijos se van por un mal camino? ¿O cuando la recompensa que te dijeron en tu trabajo iba a llegar y no llegó? ¿O cuando una amistad te traicionó? ¿O cuando la iglesia misma se tornó en algo que tú no esperabas? ¿Te ha pasado eso? Eso es lo que le está pasando a Sara. Sara está ahí y se ríe de una manera cínica cuando escucha que Dios en un año va a cumplir con su promesa. Sara es una persona real en un mundo real, pero con un Dios real, quien le contesta en el versículo 14, en el momento más bajo de la vida de Sara, Dios le dice: ¿acaso hay algo imposible para el Señor? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor, Sara? La palabra imposible en el original significa también asombroso. ¿Acaso hay algo asombroso que Dios no pueda hacer? Y Sara va a estar pensando y pensando en esto que Dios le acaba de decir. En el momento más oscuro, más difícil, donde Sara pensaba que se estaban burlando nuevamente de ella, Dios le dice: ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Y entonces la risa de Sara, de cinismo, se convierte en la risa de asombro de Sara en Génesis capítulo 21. Y me encanta cómo empieza este texto. Tal y como el Señor le había dicho. Me encanta. Dios no miente. Dios no engaña. Dios no se burla de ti. Si Dios lo ha prometido, Dios lo va a cumplir en su tiempo. ¿Qué es el mejor tiempo? Tal como lo había dicho, cumplió su promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Entonces Sara dijo: Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren se van a reír conmigo.
Mi suegra tiene 88 años. El bebé en la iglesia más chico que tenemos es Ezequiel, el hijo de la familia Toro Barajas, que tendrá que 4 meses. No, estoy equivocado. El bebé más chico que tenemos es el nieto de Rodolfo y de Miriam, ¿sí? Es el bebé que tiene un mes exacto. Imaginen, por favor, o sea, cuando yo estaba haciendo este sermón, me imaginé a mi suegra que tiene 88 años, que va a venir en un momento más, y me imaginé a mi suegra entrando con Ezequiel, ¿sí? O con Santiago, y que de repente le dijera a mi suegra: miren a mi hijo. O sea, ¿cómo que es tu hijo? Por favor, Nina, no, es mi hijo. No cabríamos del asombro. Y esta es la risa del asombro. La risa de cinismo pasó a ser la risa del asombro de Sara. Ella misma lo dice: Dios me ha hecho reír. El nombre de Isaac significa risa. Y me imagino que cuando nació Isaac y lo vieron, no sé si fue así, ok, pero el nombre de Isaac significa risa. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Número 1, a través de Sara, Dios demostró de la manera más fuerte posible que siempre cumplirá sus promesas. Siempre cumplirá sus promesas. Parece tardarse, te puede parecer que Dios está tardando. El mismo Pedro lo dice en su segunda epístola. Pero Dios no se tarda. Dios llega en el momento adecuado para que toda la gloria sea para Él y para bendecir a su pueblo. Número 1. Entonces, a través de Sara, Dios demostró que Dios siempre cumple sus promesas. Hebreos 11:11 dice: por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que había hecho la promesa. Dios restauró la relación de Abraham y Sara. Volvieron a tener relaciones sexuales. Isaac no nació virginal, así como Jesús. No, ellos volvieron a tener relaciones y de ahí nació Isaac. Dios cumple sus promesas. Lo segundo, los tiempos más áridos de tu vida pueden ser los tiempos más fructíferos de tu vida en el plan de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Sara? Ya lo acabamos de mencionar. Por estar tan enfocada en lo que decía de su cultura, ella ve la vida con cinismo. Por estar tan enfocada en cuánto tiempo va a pasar, por qué no tengo esto, por qué no tengo aquello, ¿no? Pero los tiempos más áridos de tu vida pueden ser los tiempos más fructíferos de tu vida en el plan de Dios cuando crees. Cuando le crees a Dios. Lo he dicho de muchas veces, que soy una persona impaciente. Y como soy una persona impaciente, he aprendido que si voy a visitar al doctor, especialmente si acompaño a mi esposa, he aprendido que le dicen que la cita es a las 5 y la están recibiendo a las 6 de la tarde. Y entonces, en lugar de estar y me empieza a poner verde, ¿sí? Lo que he aprendido es: agarra un libro y ponte a leer el libro. Sácale provecho a tu frustración, ¿sí? Es muy interesante que en el libro de los salmos más preciosos que tenemos de consolación fueron escritos por David mientras David estaba de cueva en cueva huyendo de Saúl. Mientras David estaba huyendo de que su hijo Absalón le quitara la vida. Y encontramos salmos preciosos
en tiempos difíciles. Tenemos la epístola de Pablo a los Filipenses, donde Pablo dice: alégrense. ¿Y dónde está Pablo? Pablo está en la cárcel en Roma, en un tiempo difícil. Y en lugar de estar ahí con los dedos tamborileando, a ver cuándo Dios me va a sacar, a ver cuándo Dios me va a sacar, a ver cuándo, no. Son los tiempos en los cuales Dios obró en su corazón. Y no tan solo produjo una epístola a los filipenses, sino también otras más que se llaman las epístolas carcelarias. En ese momento difícil de su vida, fue un momento fructífero dentro del plan de Dios. Van Gogh, las obras más reconocidas de Van Gogh fueron en los momentos más difíciles de su vida, donde él se rebeló contra las tinieblas dentro de su corazón, y entonces pinta de diferentes colores. Jonathan Edwards, siglo XVIII. De acuerdo a la enciclopedia británica, Jonathan Edwards es el hombre más inteligente que ha producido los Estados Unidos de América. Jonathan Edwards fue corrido de su iglesia. Lo corrió su iglesia. Y después de que lo corrió su iglesia, se fue a predicar el evangelio a los nativos, a los indígenas, a los indios americanos, donde a través de su diario encontramos que él y su familia vivían en constante temor de que fueran a ser atacados por las personas a las cuales le fueron a predicar el evangelio. Después de esto, él llegó a ser el director de un pequeño colegio que se llamaba el Colegio de New Jersey, que se convirtió años más tarde en lo que ahora es la Universidad de Princeton. Y en ese tiempo, Jonathan Edwards se ofreció como voluntario para que probaran en él la vacuna contra la viruela. Estoy hablando del siglo XVIII. Se contagió de viruela y al mes murió. Ninguna de sus obras habían sido publicadas. Sus obras se publicaron hasta después de su muerte. Y el impacto que ha tenido sobre la iglesia, sobre la fe reformada, sobre el cristianismo es grande. Los tiempos más áridos de tu vida pueden ser los tiempos más fructíferos de tu vida si crees en Dios, si le crees a sus promesas, si te asombras, si crees que acaso hay algo imposible para Dios. ¿Acaso hay algo asombroso que Él no pueda hacer? Leyendo algunos comentarios de este pasaje, uno de los estudiosos decía: es como si Dios le estuviera diciendo a Sara: vuelve a ser niña y asómbrate. Cuando éramos niños nos asombrábamos de todo. Un niño se asombra de todo. A un niño le presenta algo, lo asombra. Otra vez, hazlo otra vez. Quiero ser nuevamente asombrado. Y es como si Dios le estuviera diciendo a Sara: asómbrate. Y capítulo 21, verdaderamente ella se asombró. Por la fe, Abraham y Sara. Así que de este hombre ya en decadencia nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo, incontables como la arena a la orilla del mar. Y quiero que noten esto, por favor. Varias veces Dios utiliza esta metáfora. Abraham, alza tus ojos a los cielos y ve las estrellas, las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Mira la arena a la orilla del mar, puedes contar los granos de arena, así va a ser tu descendencia. Ahora, lo que quiero que noten de este versículo es que el único grano de arena, la única estrella que Sara experimentó fue Isaac. Fue Isaac. No vio todo esto. No vio todo esto. No vio lo que iba a pasar después. Lo único que tuvo fue esto. Vio el cumplimiento de la palabra de Dios, pero no plenamente.
pero lo experimentó. En tercer lugar, este pasaje nos enseña y apunta a otro embarazo imposible, a otro embarazo asombroso. Siglos después, muchos siglos después, Dios envía a un arcángel llamado Gabriel que se le presenta a una adolescente y le dice a esta adolescente: vas a quedar embarazada sin intervención humana. Y esta jovencita, la Virgen María, le cree a Dios. Y de este embarazo nace Jesús. Jesucristo verdaderamente es el Hijo de la promesa. Jesucristo verdaderamente es el Hijo del pacto. Jesucristo es quien nos debe de asombrar. Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Dios caminó entre nosotros. Dios experimentó lo que yo experimento. Y lo más triste o lo más asombroso es que Dios mismo paga mi culpa en la cruz. Este pasaje apunta a eso. El verdadero Hijo de la promesa es nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo, estando en la cruz, dice Hebreos capítulo 12, dice: por el gozo puesto delante de él, no se bajó de la cruz, permaneció en la cruz. Y ese gozo, esa alegría en su corazón, somos tú y yo, su pueblo redimido. Y somos llamados en nuestra relación con Dios a vivir en una relación de asombro. El problema es que hemos perdido nuestro asombro. J.K. Chesterton dijo: estamos pereciendo por falta de asombro, no por falta de maravillas. El hecho de que tú y yo nos levantáramos esta mañana es una maravilla. El hecho de que estemos aquí respirando aire es una maravilla. Pero ya no nos asombra, nos parece algo normal. El hecho de llamarle a Dios Padre es una maravilla, pero ya no nos asombra de tanto que lo escuchamos. El hecho de decir que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados en la cruz para pagar nuestra deuda delante de Dios es una maravilla, pero ya no nos asombra. El hecho de saber que Jesucristo viene por segunda vez y entonces va a poner ahora sí fin a este mundo de pecado, y va a haber nuevos cielos y nueva tierra donde no va a haber llanto ni dolor, donde Tere, vas a estar corriendo en los nuevos cielos y en la nueva tierra, Tere. ¿Te puedes imaginar eso? Estar corriendo nuevamente. Lo dije una vez. El último libro de las Crónicas de Narnia, La batalla final, la primera vez que lo leí, el último capítulo, no podía soltarlo de cómo C.S. Lewis describe los nuevos cielos y la nueva tierra. No quería soltarlo. Estaba llorando, y estaba llorando de alegría en imaginarme nuevamente estar ahí, ver a mi Salvador, recuperar completamente mi salud, correr y no cansarme, vivir en un mundo sin pecado. Eso es una maravilla y nos tenemos que asombrar. Pero de lo que más nos tenemos que asombrar es lo que dice el apóstol Juan. Vean esto. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios, y lo somos, grita Juan. Y lo somos. Nos debe de asombrar, nos debe de asombrar, nos debe de asombrar. Iglesia, amigos, ¿qué risa define tu relación con Dios? ¿Una risa de cinismo? Ajá, sí, ¿cómo no? ¿O es una risa de asombro ante la grandeza de tu Padre Celestial
y de tu Salvador, Jesucristo. Oremos. Señor que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Eres Dios, cumples tus promesas. No hay absolutamente nada que tú no puedas hacer. Pero Padre, ayúdanos a volver a asombrarnos en ti, y que de ese asombro pueda surgir una risa de alegría, de asombro, de optimismo, de fe, de amor. Padre, gracias. Gracias, porque somos tus hijos amados. Gracias, Señor, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida, tú puedes, Señor, sacar de la muerte vida. Ayúdanos, Señor, a fijar nuestros ojos en ti, a asombrarnos en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.